Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar con esta segunda sesión del espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 2. Estamos culminando con la unidad número 1, que es relativa a las variaciones, a la dinámica y la forma de medirlo, ¿no? Cómo las matemáticas nos ayudan a medir la dinámica de la población. A medir la dinámica de la población. Entonces, vamos a concluir porque una de las actividades que debemos desarrollar esta semana, pues tiene relación con este tema. Entonces, el espacio anterior, pues iniciamos con esta segunda unidad y hoy vamos a concluir con la primera, ¿no? A través de cómo algunos eventos pueden incidir en la dinámica de la población, ¿no? Particularmente la migración. Entonces, vamos a iniciar. Mi nombre es Jorge Joaquín May Baeza, asesor virtual de este módulo número 13. Ok, pues el propósito de la sesión, recuerden que en prepa en línea no hay clases como tal, ¿no? Son espacios abiertos en los cuales la idea es que ustedes a través de la lectura previa de los recursos, de las instrucciones, de las actividades, de la rúbrica de evaluación y de buscar información que ustedes ya han tenido oportunidad de analizar, de ver, llegan a estos espacios abiertos con algunas dudas puntuales, precisas, ¿no? Entonces, esas dudas las podemos atender de forma síncrona en los comentarios que ustedes deseen hacer, los podemos atender en estos espacios abiertos. Estos espacios abiertos precisamente se nutren de las dudas que ustedes puedan tener, ¿no? En las clases tradicionales siempre hay un tema que vamos a abordar, pero aquí abordamos las dudas que ustedes tengan, ¿no? Entonces, pues es importante que lean previamente los recursos antes de ingresar en estos espacios abiertos para que en caso de que observen algo que no está del todo claro, que ustedes de alguna forma quieran aclarar en este espacio, lo podamos hacer, ¿no? Podamos compartir la duda que ustedes tienen, porque probablemente algún otro compañero tenga la misma duda y una vez que ustedes la presenten, pues se resuelve la de ese compañero y probablemente la de algunos otros. Entonces, este es uno de los propósitos, atender de forma síncrona las dudas y comentarios referente a las actividades. También fortalecer el aprendizaje explica los efectos sociales que se producen por la variación de la población. Vamos también a realizar en conjunto actividades para fortalecer las habilidades y conocimientos. Y esta parte es importante porque es la que nos ayuda a que nosotros identifiquemos las fortalezas y las áreas de oportunidad que tenemos. Ustedes como estudiantes son los que a través de estas actividades que desarrollamos en estos espacios abiertos pueden identificar lo que han logrado o lo que les falta por mejorar, pero la mejor forma de identificarlo es realizando las actividades que aquí nos planteamos. Si ustedes identifican que algo no han podido responder o no comprenden del todo algún procedimiento, pues es importante que vuelvan a leer los recursos, que le den una reforzadita ya en algunos aspectos que ustedes ya identifican de forma puntual. Además, estas actividades, recuerden que estos espacios abiertos, si bien tienen una puntuación adicional, esta no es para todos, es decir, no basta con ingresar a estos espacios abiertos, sino hay que participar. Y esta es una forma, es una mecánica que implementamos para que ustedes participen, para que ustedes estén o puedan obtener esa puntuación adicional y de esta, pues de alguna forma, si ustedes en alguna actividad no tienen una calificación satisfactoria, estos espacios abiertos o la puntuación que ustedes ganan en estos espacios abiertos puede compensar de alguna forma esas actividades en las cuales pues no lograron una calificación aprobatoria. Son hasta el 10% de la calificación que podemos obtener en estos espacios abiertos. Pues estas actividades nos permiten reflexionar sobre las áreas de oportunidad y lograr un aprendizaje significativo, es decir, que vinculemos los temas que estamos abordando aquí con lo que está sucediendo en nuestra vida cotidiana. Entonces, estos son los objetivos, los propósitos de este espacio abierto para el aprendizaje.
Las reglas de comunicación, escriban su nombre completo para que se identifique quiénes son los que están participando, ¿no? Levanten la mano en caso de querer participar. Sean claros y corteses con sus compañeros y si participamos en el chat evitemos errores ortográficos. Tratemos de hacer una escritura adecuada, una redacción que se pueda comprender. Por ejemplo, escribir solo con mayúsculas en la comunicación virtual significa gritar. Hay que utilizar adecuadamente y en los momentos oportunos las mayúsculas y las minúsculas. Evitemos usar abreviaturas o modismos porque puede crear malos hábitos de escritura. Ahorita como está tan popularizado el uso de las mensajerías, comúnmente cuando queremos escribir una gran cantidad de texto, abreviamos algunos mensajes. Pues cuando le escribimos a alguien con el que constantemente nos estamos comunicando por este medio, probablemente sí le entienda a esos modismos que empleamos en la escritura, ¿no? Porque pues de alguna forma es un lenguaje, un código que hemos adoptado entre la persona con la cual constantemente me comunico y yo. Pero en este caso, como estamos en una comunidad educativa, pues realmente aprender los modismos que tiene cada uno de ustedes y que puede emplear con diferentes personas de su contexto, pues sería muy complicado, además que no es idóneo. Lo ideal es escribir correctamente. Les sugiero que cuando aún estemos platicando, mensajeando con personas eh, con las que constantemente lo hacemos, escribamos correctamente, porque esto nos va a ayudar a que cuando estemos en estos espacios o en los foros, lo hagamos de la manera apropiada, ¿no? Entonces, es algo que debemos ir eh, adoptando, adaptando a nuestras actividades cotidianas, como es el caso de la comunicación. Procuren que las dudas y comentarios sean claros y concretos y coloquen en silencio su micrófono antes de ingresar, por favor. Vamos a hablar sobre un aprendizaje esperado, este que tiene que ver con explicar los efectos sociales que se producen por la variación de la población, ¿no? La variación de la población, como ustedes ven ahí, la variación no únicamente es un crecimiento, puede ser también una disminución, puede ser una migración, obviamente esto provoca un crecimiento, pero es algo que viene a enriquecer o a incrementar aún más la población de un lugar, ¿no? Entonces, siempre están en constante variación la población por una u otra circunstancia, pero hay que identificar cuáles son los efectos, es decir, qué es lo que produce en la estructura social de una sociedad. En la educación, por ejemplo, en la salud, en el empleo o en la economía, qué es lo que produce estas variaciones de la población en esos aspectos. Por ejemplo, en un hospital, ¿qué pasa en un hospital cuando existe una variación de la población? Y así, en las escuelas, en las empresas, siempre podemos identificar qué es lo que está sucediendo. No es algo, si bien es algo que podemos identificar porque lo podemos observar, es importante que lo analicemos un poco a detalle, que leamos los recursos para entender las causas de por qué la gente migra. También es importante entender cuáles son estas consecuencias y sobre todo qué aspectos son importantes que hacen que una población varíe. Vamos a hacer este ejercicio. Aquí ya lo tengo abierto. Hola, Dulce. Hoy estás aquí. Bueno, no se han conectado. Esperemos que al ratito se conecten algunos otros de tus compañeros. Sin embargo, pues hoy tienes la oportunidad de que puedas ser tú la que responda a estos cuestionarios. Recuerda que te van a ayudar a fortalecer lo que ya has podido comprender de estos temas. Entonces, ahí está la liga. Vamos a presentarla. Bueno, en 5 segundos empezamos con los que nos encontremos.
Pregunta 1 de 5. ¿Qué es la migración? Ustedes pueden tener un concepto de lo que es la migración, sin embargo, es importante fortalecerlo en un aspecto un poco más técnico de lo que es esto, la migración, ¿no? Muchas veces ya tenemos un conocimiento previo, pero ahora vamos a fortalecerlo, vamos a hacerlo un poco más robusto de lo que nosotros podemos saber. Bueno, no hay respuestas hasta el momento. Sin embargo, recuerden, la migración es el movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro, ¿no? Eso es lo que es la migración y es importante que ustedes tengan claro lo que es este concepto, que no únicamente se queden con lo que ya saben, sino que lo fortalezcan, que lo enriquezcan con algunos otros elementos, porque eso precisamente es lo que se pretende cuando nosotros queremos seguir formándonos académicamente, conocer más y lo que sabemos, fortalecerlo o mejorarlo. ¿Cuáles son los tipos de migración interna o externa? Inmigración y emigración, nacional o internacional. Alguien ya respondió. Los tipos de inmigración son interna y externa. Interna es la que se da en el país y externa es la que se da cuando alguien de otro país, de nuestro país, se va a otro país o viceversa, ¿no? Entre países es la externa. Esta información, les repito nuevamente, fue tomada de los recursos de la plataforma, porque la idea no es únicamente, cuando estamos realizando nuestras actividades, no es únicamente ir directamente a la actividad y resolverla. Probablemente la resuelvan, no hay duda, porque hay muchos conceptos que ya conocemos, pero a lo mejor no alcancemos el nivel que deseamos. Y esta es un área de oportunidad, es decir, hay que leer los recursos para fortalecer lo que sabemos. Pregunta 3 de 5. ¿Cuáles son las formas de migración? ¿No? Interna y externa, emigración e inmigración, nacional e internacional. Muy bien, emigración e inmigración. Emigración significa cuando la gente llega a nuestro lugar y inmigración significa cuando se va, ¿no? Entonces hay que tener claro estos conceptos porque a veces los vemos cuando estamos leyendo alguna nota. Yo les recomiendo leer, siempre leer las noticias. Son una fuente de información que nos dan referencias sobre lo que está sucediendo. No son fuentes confiables porque esas notas probablemente tengan la opinión de el comunicador o de la persona o del periodista que está emitiendo la nota, pero sí nos da un panorama o nos da una opinión de alguien y pues nosotros lo podemos contrastar con la que nosotros tenemos. Por lo menos ya tenemos un panorama, luego lo podemos contrastar con la de otros y de esta forma llegar nosotros a concluir nosotros cuál es la opinión de lo que es la migración o de lo que está ocurriendo, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son algunas causas de la migración? Crecimiento económico y productividad, diferencia en edades y géneros, económicas y sociales. Fíjense la pregunta, y eso es una parte importante cuando ustedes estén realizando una actividad. Identifiquen qué es lo que les están pidiendo. En este caso, causas, les están pidiendo la razón de por la que la gente migra. Y esto viene en los recursos de la semana. Entonces, muchas veces la gente sale de sus ciudades por cuestiones económicas y sociales. No, esa es la respuesta correcta. Esto viene en los recursos, nuevamente les comento. Son causas de la migración. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en esto de las causas.
Es una consecuencia de la migración. Ahora nos piden consecuencias. Violencia, crecimiento económico y productividad, reunirse con la familia. Es una consecuencia, puede ser el crecimiento económico y la productividad. Aquí lo importante es que ustedes argumenten por qué. En este ejercicio únicamente estamos procurando que ustedes identifiquen una consecuencia. No explicamos la razón, porque eso es parte de lo que ustedes deben ir desarrollando y que identifiquen cuál es la relación que existe entre la migración y el crecimiento económico. ¿Por qué al migrar una persona en la ciudad que llega produce un crecimiento económico? Ya sabemos que lo produce, pero el crecimiento económico puede deberse a muchas causas, a muchas razones. Hay que identificar o hay que explicar con claridad por qué una de ellas sería la migración. Esa es la parte en la que ustedes deben trabajar, el argumento que deben dar en sus actividades. Muy bien. A ver, ¿qué consecuencias notas en tu ciudad por la migración y por qué es una consecuencia? Vamos a hablar ahorita de algunos temas. Vamos a ver, por ejemplo, aquí el INEGI. Fíjense, en esta ventana que les estoy compartiendo dice, ¿cuál es la causa de la migración entre marzo de 2015 y marzo de 2020? Las causas, es decir, la razón por la que las personas migran a otros lugares, ¿no? Bueno, migran. ¿Cuál es la principal causa? A ver, ¿qué es lo que aprecian en esta gráfica? ¿Cuál es la principal causa? La familia, ¿no? Mucha gente migra por una causa familiar. Pueden ser muchas, ¿no? Pero una de las principales o la principal causa por la que la gente migra es por la familia. Y luego seguiría el trabajo. Y luego, de último, por inseguridad delictiva o violencia. Cuando en un lugar desafortunadamente existe mucha inseguridad o violencia, pues comúnmente la gente no quiere estar ahí y se va a otro lugar que sea un poco más seguro, ¿no? Que sea más seguro. Entonces, en esta página del INEGI es una fuente de información, esta sí es confiable porque eh, es una página del gobierno, una institución que se encarga de realizar todas estas estadísticas y que nos sirven de insumo para nosotros poder analizar lo que está sucediendo en nuestro país. Únicamente las estadísticas no son o forman parte del proceso del análisis de la dinámica poblacional, pero no lo es todo o no es el producto. Al final de cuentas, como ustedes ya vieron, necesitamos aplicar ciertos modelos matemáticos para identificar el crecimiento, hacer una proyección o la rapidez con la que crece una población, que son básicamente la dinámica con la que estamos trabajando, o las tres formas de dinámica de la población con la que estamos trabajando. Existen muchas más, pero por tratarse del nivel educativo en el que estamos, pues nos basamos en los elementos básicos únicamente. Muy bien, entonces esta página del INEGI les va a ayudar enormemente. Por ejemplo, aquí vamos a ver. Dice porcentaje de la población de 5 años, de 5 y más años según el lugar de residencia 5 años antes. Es decir, esta parte que ustedes ven en un tono casi rojo es las personas que 5 años antes se encontraban en otro lugar que no es este. En este caso es Baja California Sur. Es decir, toda esta línea que está aquí en rojo
son personas que 5 años antes estaban en un lugar diferente a Baja California Sur. Así podemos ver Quintana Roo, Baja California, Colima, Querétaro, Campeche. Y esta parte naranja son las personas que 5 años antes y aún siguen en el lugar. Es decir, son las personas que podríamos decir nativas del lugar. ¿Qué estado es el que ustedes identifican que tiene más personas de otros lugares en su territorio? O por ejemplo, ustedes en su estado, ¿cómo identifican las personas? La migración. A ver, alguien ahí que me diga su estado, de dónde, para identificarlo aquí en la gráfica. Bueno, entonces como ven, Baja California es una de las entidades que tiene muchas más personas. Luego le sigue Quintana Roo, Baja California. Y de último lugar, con menos personas de otros estados y con más gente que permanece en la entidad, es Chiapas. Ciudad de México, vean cómo está Ciudad de México. La mayoría de las personas en Ciudad de México son o han estado 5 años o más en Ciudad de México y solo un pequeño porcentaje proviene de otras entidades, ¿no? Por lo menos en los últimos 5 años, ¿no? A lo mejor sí hay más gente, pero ya lleva rato en el estado, en Ciudad de México. Comparándolo, por ejemplo, con Baja California, que indudablemente, y con Quintana Roo, que son entidades que albergan a mucha población o que constantemente están migrando, podemos ver aquí. Esto tiene consecuencias, claro que las tiene. Si nosotros analizamos, podemos identificar un factor común que tienen, por ejemplo, Baja California Sur y Quintana Roo. Hagan una pequeña reflexión, identifiquen qué tienen en común esas dos entidades. Aquí también, por ejemplo, porcentaje de la población emigrante internacional a los Estados Unidos de América. ¿Qué quedamos que era emigrante? ¿Qué es emigrante? ¿Quiénes son emigrantes? Lo vimos en ahorita lo acabamos de ver en el cuestionario. Pero bueno, veamos que Guanajuato ocupa el primer lugar y ahorita vamos a ver, por ejemplo, algo que se da en Guanajuato porque hay una gran cantidad de emigrantes internacionales a los Estados Unidos. Y así podemos ver otras entidades como Oaxaca, como Zacatecas, como Michoacán, ¿no? Que son entidades con gran cantidad de emigrantes a los Estados Unidos y en menor medida Quintana Roo y Ciudad de México. Son las entidades que tienen menos emigrantes. No quiere decir que no tengan, pero tienen muchos menos en comparación con Guanajuato, Oaxaca, Zacatecas, Michoacán, por ejemplo, ¿no? Que tienen una gran cantidad. Si ustedes se dan cuenta, estamos haciendo uso de una fuente de información, estamos conociendo un poco cómo se da la migración en nuestra ciudad y también podemos hacer un análisis de lo que se da en nuestras entidades federativas. Esto nos lleva a que entonces nos preguntemos, ¿y cómo nos afecta esta migración? ¿No? ¿Cómo afecta a estas entidades? ¿No? Existe siempre un lugar de origen, que es de donde salen, y un lugar de destino, que es a donde llegan. En ambas puede producir un efecto esta cantidad de migrantes. Muy bien. Ahora, ¿qué es una migración? ¿Qué es una causa y qué es un efecto? Vamos a ver bien. Ahorita estamos hablando de efectos o causas de la migración. Fíjense cómo aquí, por ejemplo, dice en pequeñas comunidades del estado de Guanajuato. ¿Recuerdan Guanajuato? ¿En qué lugar estaba dentro de la inmigración internacional? Dice, en pequeñas comunidades del estado de Guanajuato, la ausencia de mano de obra masculina al interior de los hogares, producto de la migración de sus habitantes,
producto de la migración de sus habitantes, ha provocado una mayor participación de las mujeres en los mercados laborales regionales, lo cual se concreta efectivamente en cada vez mayores tasas de participación económica femenina. Asimismo, el desequilibrio numérico entre sexos puede incidir en los patrones matrimoniales y reproductivos e indirectamente sobre la organización de las unidades familiares. Entonces, ¿qué efecto es el que podemos identificar aquí de la migración en el estado de Guanajuato? A ver, aquí por el chat lo pueden escribir. La idea es que ustedes analicen, muchas veces leemos y nos falta mejorar el análisis que hagamos del texto. Ahorita, por ejemplo, en ese texto, ¿cuál es la consecuencia que tiene la migración de los hombres en Guanajuato? En algunas comunidades de Guanajuato. Recuerden que lo importante es participar. Bueno, ahorita vamos a analizarlo un poquito más. También esto se da efectos de la migración en el hogar, pero también existen algunos efectos de la migración, por ejemplo, en la economía. Desde la perspectiva optimista, dice, se ha señalado que uno de los beneficios más directos de la migración internacional para los países de origen son las remesas. Las remesas es el dinero que envían las personas de otros países a sus familiares aquí en nuestro país, que pertenecen a la región tradicionalmente expulsora, es decir, aquella región que, de la que salen los migrantes hacia otros países. Cerca del 30%, dice, del total de las remesas que entraron al país, Michoacán, Jalisco y Guanajuato, estas entidades recibieron montos cercanos a los 2,000 millones de dólares. Entonces, ¿recuerdan en qué posición estaban Michoacán, Jalisco y Guanajuato de las entidades con mayor emigración internacional? ¿Y ven algún efecto que tiene aquí? O sea, si vamos relacionando lo que existe, lo que tenemos, esta información la vamos relacionando y nos va dando un panorama de la migración y de sus efectos o consecuencias. Y dice, cabe resaltar que el flujo de remesas hacia algunas entidades del centro, como el Distrito Federal, Estado de México y Puebla, y del sur-sureste, Chiapas y Oaxaca, se ha incrementado significativamente en los últimos años. Los estados de Baja California Sur, Campeche y Quintana Roo son los que en menor medida se benefician con los recursos. Entonces, es donde nos damos cuenta. Por ejemplo, Guanajuato está en primer lugar. Sería lógico que también ocupe el primer lugar en el envío de remesas, porque hay muchas más personas de Guanajuato en los Estados Unidos. Y también habla de que, por ejemplo, Ciudad de México últimamente ha ido creciendo, pero Quintana Roo es de las que menos remesas llegan a México de los quintanarroenses que están en Estados Unidos. Y pues si vemos la gráfica, tiene cierta lógica porque Quintana Roo es de los estados que menos, que menos población emigra a los Estados Unidos. O sea, vamos relacionando toda esta información. Ahora les voy a dejar aquí unos 2 minutitos para que ustedes lean esta información y ahorita vamos a hacer un ejercicio. Unos 2 minutitos, por favor, lean esta información que tenemos aquí. A ver. Ajá, aquí en esta diapositiva, para que ahorita hagamos este ejercicio que tenemos aquí. Lo voy a leer, sin embargo, ustedes también léanlo, comprendan, busquen los efectos que se encuentran para que ahorita los podamos responder.
Dice, los flujos migratorios producen una serie de consecuencias relacionadas con el país de origen y con el país receptor. En el país de origen, dice, se podría disminuir el conflicto social y político cuando un porcentaje importante de la población productiva decide emigrar. Disminuirían así los niveles de desocupación y de descontento, ya que se crearían posibilidades aparentes, producto de este movimiento de personas hacia otras regiones. La mano de obra que se queda puede tener una mayor posibilidad de ingreso al mercado de trabajo porque ha disminuido la competencia. Esta última perspectiva, denominada válvula de escape, ha sido aceptada por algunos marcos interpretativos que consideran la emigración de recursos humanos y sobre todo los calificados como proceso de circulación de capital humano, lo cual permite una asignación más eficiente de recursos en el ámbito mundial. Por el contrario, otra visión sobre el tema es aquella que plantea que con la pérdida poblacional surge una disminución de las posibilidades de consumo en economías cuyo potencial de desarrollo se basa parcialmente en la activación de su mercado interno. Una tercera postura plantea que con la inmigración puede aumentar la capacidad de consumo de aquellos que se quedan y tienen un grado de parentesco con quien se fue, siempre y cuando el emigrante se haya integrado a la sociedad receptora, de manera que esté en condiciones de enviar a su familia una parte del dinero excedente que genere en el país receptor. Entonces, aquí habla de aquellas consecuencias que puede tener en un país, en el país de origen y en el país receptor, este proceso social llamado migración y que de alguna forma hay que conocer estas consecuencias, porque probablemente se esté dando alguna de ellas ahí en la ciudad y ustedes tengan que identificarla. Muy bien. Antes que nada, también tenemos, por ejemplo, esta información la tomé de la CONAPO. Ahorita les voy a poner. La CONAPO, que es el Consejo Nacional de Población, que de alguna forma, al igual que el INEGI, estudia lo que está sucediendo. Bueno, estudia con mayor detenimiento lo que está sucediendo con la población en nuestro país, es decir, es un organismo especializado. El INEGI nos proporciona estadísticas de muchos rubros, en lo económico, en la población, pero la CONAPO es un organismo que estudia a detalle lo que está sucediendo con la población, ¿no? Un poco más la estructura de cómo está conformada y hacia dónde nos dirigimos, porque esto, como ustedes ya vieron, pueden traer algunas consecuencias. Entonces, es importante que ustedes vean esta parte de la CONAPO. Muy bien. Este es un ejercicio que ustedes me van a ayudar a desarrollar. A ver, lo coloco aquí. Muy bien. Ok, fíjense que hemos hablado eh, durante esta sesión, lo que llevamos de esta sesión, hemos conocido aspectos importantes de la migración. ¿Qué es la migración? Eh, los tipos, las formas de la migración. Hemos conocido las causas de la migración. Hemos conocido también las fuentes de información donde podemos obtener información confiable y aún que esta información es importante, también podemos apoyarnos de noticias, de otras fuentes de información que no son tan confiables, pero que sí nos ayudan a tener un panorama de lo que está ocurriendo en nuestras ciudades. Estoy seguro que allí, en donde ustedes habitan, tienen ligas o tienen noticias en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, que les puede ser de utilidad leerlas para conocer lo que está ocurriendo. Muchas veces nos preguntamos por qué ocurre tanto un mismo evento o de dónde salió este nuevo evento que está ocurriendo aquí donde vivo.
Y a lo mejor si hacemos un análisis podemos encontrar que una de las causas puede ser la dinámica de la población. La gente llega, la gente se va en general, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? Pues a lo mejor porque hay un mayor dinamismo económico, por ejemplo, o porque no lo hay. Entonces la gente tiende, como ya vimos, a irse de un lugar a otro. Entonces, toda esta información nos lleva a que hemos conocido lo que es la migración. Las causas y sus consecuencias. Recuerden que el aprendizaje esperado nos habla de conocer los efectos que se dan por la dinámica poblacional, ¿no? Entonces, es importante distinguir qué es una consecuencia de lo que es una causa. Una causa es la razón por la que ocurre y la consecuencia es los efectos de eso que está ocurriendo, ¿no? ¿Por qué ocurre la migración? Son causas. ¿Qué efectos tiene la migración? Son consecuencias. Muy bien, entonces de esta migración, por ejemplo, si hablamos de mayor posibilidades de ingreso al mercado, ¿qué sería? ¿Una causa o una consecuencia? Pueden escribir ahí sus respuestas en el chat. ¿Nadie? Bueno, recuerden, la participación es importante. Mayores posibilidades de ingreso al mercado. ¿Dónde la colocamos? ¿En causa o en consecuencia de la migración? Mayores posibilidades de ingreso al mercado. ¿Qué sería una causa de la migración o sería una consecuencia? Sería una consecuencia. Pérdida de fuerza laboral sería una consecuencia. Diferencias significativas en edades y géneros, consecuencia. Disminución del aumento y consumo, consecuencia. Asuntos familiares, causa. Por trabajo, causa. Todo esto lo vimos durante la presente sesión. Esto lo identificamos, por ejemplo, en la página del INEGI. Por inseguridad, causa. Disminución de los niveles de desocupación, consecuencia. Y esto lo estuvimos viendo en las noticias o en las notas que retomamos, donde identificamos algunas causas. Remesas, consecuencia. Crecimiento económico y productividad puede ser una consecuencia. Se eleva la tasa de desempleo, puede ser una consecuencia. Todo esto estaba aquí en esta información que les presenté. Únicamente había que identificar qué era una causa o una consecuencia cada uno de esos conceptos, porque les va a ser de utilidad. Y más de utilidad va a ser el que puedan argumentar por qué una de las causas de la emigración sería que se eleva la tasa de desempleo. ¿Por qué? Esa es la parte importante, argumentar. Ya conocimos que puede ser, pero el hecho de que se eleve la tasa de desempleo no únicamente puede competirle a la migración, puede ser por diferentes aspectos. Uno de ellos la migración y es donde hay que argumentar por qué esta sería una consecuencia de la migración, no únicamente plasmarla. Aunque en la actividad nosotros tenemos un propio análisis que vamos a hacer del problema que nos están presentando. Reflexionen en esto. ¿Qué consecuencias notas en tu ciudad por la migración y por qué es una consecuencia esto para lograr un aprendizaje significativo? Es decir, que vincule todos estos temas con lo que está ocurriendo en mi ciudad. ¿Dudas hasta el momento?
Bueno, yo realmente les quiero sugerir que estos espacios les puede ser de gran utilidad, ¿no? Aquí, independientemente de que nos podamos equivocar en las actividades que vamos desarrollando, lo importante es que identifiquemos por qué nos estamos equivocando, cuál es ese espacio que no me permite identificar con claridad un concepto. Esto solo lo vamos a lograr si participamos, si leemos, si analizamos. No podemos ser perfectos, es decir, no todo siempre lo podemos hacer bien. Y la importancia de equivocarnos es que identificamos con claridad el aspecto que no estoy logrando. Y esto me va a ayudar, claro, a reflexionar sobre qué puedo hacer para mejorar esa parte y sobre los aspectos que sí reflexiono. No tengan miedo a equivocarse, realmente tienen que tener la confianza suficiente de lo que hacen. Es correcto, es adecuado. ¿Pueden tener áreas de oportunidad? Claro que las pueden tener, todos la podemos tener. No somos, nos podemos equivocar. Lo importante de esas equivocaciones es aprender. Aprender a aprender. ¿Cómo lo puedo solucionar? ¿Cómo lo puedo mejorar? Eh, Precisamente el modelo educativo de prepa en línea es ese, que aprenda a aprender, ya que al no existir un docente como tal, o sea, una persona que me esté instruyendo, porque lo que somos aquí somos asesores virtuales, es decir, vamos guiándolos en su propio conocimiento a través de lo que ustedes saben, de lo que van aprendiendo durante el curso, los vamos orientando a través de las evaluaciones que les hacemos, de lo que notamos en cada uno de las diferentes generaciones, ¿no? Pero el aprendizaje es prácticamente responsabilidad de ustedes, ¿no? Y los vamos guiando, los vamos orientando, no están solos, pero sí es importante que ustedes mismos vayan buscando su propio camino, su propio proceso en el cual pueden mejorar sus habilidades de aprendizaje. A lo mejor cuando ingresaron, pues obviamente estaban eh, en un nivel muy bajo, pero conforme fueron avanzando en cada uno de los módulos han logrado mejorar. No se queden ahí, no se estanquen, sigan mejorando. Es normal que nos equivoquemos. Inténtenlo por lo menos, inténtenlo. Participen activamente en estos espacios, no únicamente en este, sino también en los de otros módulos que tienen por venir. Aprovechen esa oportunidad de que puedan obtener una puntuación adicional participando, tratando de que ustedes demuestren lo que han logrado aprender. Pues es un consejo que espero que les sea de utilidad. A ver, si no hay dudas hasta el momento, pues bueno, nos pasamos a retirar. Yo les deseo una excelente noche y un excelente fin de semana. Pues recuerden entregar antes del día domingo para que no haya ningún inconveniente con la plataforma, porque comúnmente el día domingo se satura. Excelente noche y nos vemos la siguiente semana, la tercera semana.